No sé si te ha pasado alguna vez que tienes asuntos o tareas importantes por resolver, pero las vas dejando para después, incluso para el día siguiente. El problema es que estas tareas no se resuelven, se acumulan y además de acumularse las tareas, se acumula también la sensación de estrés, la sensación de culpa, la sensación de falta de productividad e incluso una sensación de falta de confianza en la propia capacidad. A esto lo llamamos procrastinación, que consiste en posponer tareas que sabemos que son importantes o necesarias y lo hacemos voluntariamente a pesar de que sabemos que las consecuencias pueden ser negativas o muy negativas. Pero el problema en realidad no es esta procrastinación. Este no es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es lo que hay de fondo, que son emociones que tenemos por ahí de miedo al fracaso, a veces puede ser aburrimiento o miedo a no hacerlo de forma perfecta. Esto es lo que vamos a analizar aquí y te daré soluciones para vencer este problema de la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación exactamente? Es el hábito de postergar o retrasar actividades que son necesarias o que son importantes a pesar de que esto nos puede causar problemas. ¿Y qué hacemos en su lugar? Lo sustituimos por actividades que son menos importantes o que no son necesarias, pero que suelen ser más placenteras. El problema es que esto a su vez también puede acabar causando problemas según qué tipo de actividades sean. Te pongo varios ejemplos para que nos situemos. A un estudiante le pone un examen para dentro de una semana y en lugar de estudiar lo que hace es entretenerse horas mirando redes sociales o mirando series de televisión y al final resulta que tiene que pasarse toda la noche anterior al examen estudiando porque ve que no le da tiempo y tiene que ir estresado y apresurado. Una persona tiene la ropa sucia que se le va acumulando día tras día y nunca la lleva a la lavandería o si tiene lavadora no la pone en la lavadora y la cuelga porque siempre tiene una excusa. Estoy cansado, no tengo tiempo o simplemente hace mucho frío o cualquier otra excusa. Y al final se encuentra un día que no tiene ningún tipo de ropa limpia para ponerse. Un profesional tiene que entregar hoy un informe en el trabajo que es importante a última hora, pero lo que haces durante la mañana está respondiendo a correos no urgentes, está ordenando su escritorio o tiene charlas casuales con sus compañeros sobre temas intrascendentes. Al final, a última hora, tiene que ir apresuradamente, no consigue preparárselo bien y tiene un problema. Una persona quiere empezar a hacer ejercicio físico porque sabe que será beneficioso para su salud y se ha comprado ropa deportiva, ha pagado la primera cuota del gimnasio, pero siempre encuentra una excusa para no ir y empezar. Que si empezaré el lunes, que empezaré la semana que viene, empezaré cuando haga menos calor, empezaré cuando haga menos frío, empezaré cuando tenga menos ocupaciones y tenga más tiempo libre, pero no empieza nunca. Una persona tiene dolor en la dentadura y sabe que tendría que pedir cita para el dentista, pero lo pospone durante semanas porque piensa que no será tan grave. Por ahora voy mejorando tomando algún analgésico. Además, estoy muy ocupado. Ya lo dejaré para después, seguro que esto se va solo, hasta que el problema se transforma en algo más serio, más complejo y hará falta un tratamiento más complicado y más caro. Una persona guarda documentos que son importantes desordenados durante meses, piensa que ya los organizaré cuando tenga un poco más de tiempo, lo va dejando hasta que al cabo de meses necesita urgentemente encontrar un papel que es específico y importante, pero tiene que pasarse horas buscándolo entre todo el desorden. ¿Te identificas con alguno de estos ejemplos? Esto es bastante frecuente y a todos nos pasa que procrastinamos en algún momento de nuestra vida más de lo que deberíamos hacerlo y esto trae consecuencias negativas. Es como el ejemplo de la bola de nieve que empieza pequeña por la parte superior de la montaña, empieza a rodar por la ladera, cada vez es más grande hasta que provoca una luz y un desastre. O, por ejemplo, el tener una gotera en el techo en una temporada seca, no le das importancia, ya lo arreglaré y llega la temporada de lluvias, llueve un día intensamente y provoca un desastre que podrías haber resuelto meses antes. O, por ejemplo, que vas conduciendo y ves la señal en el coche de que falta gasolina, de que estás llegando al límite, dices, bueno, aguantará un poco más, sigues conduciendo, no vas a repostar y al final te quedas sin gasolina en el peor momento. Es importante entender que esto le pasa a muchas personas, es muy frecuente, pero también que incluso a personas que tienen éxito y que son productivas también les pasa de vez en cuando que
notan esta sensación de procrastinación y de no hacer lo que tienen que estar haciendo en ese momento y que se dispersan. ¿Esto qué significa? No significa que seas vago, ni que seas perezoso, ni que seas irresponsable, significa que tu cerebro te está protegiendo. ¿De qué te protege? Te protege de lo que percibe como una amenaza porque de fondo lo que hay son emociones o sensaciones desagradables que pueden ser por incomodidad, por aburrimiento, por estrés o por incertidumbre. Entonces el cerebro lo que hace es bloquear esto y hace que te centres en lo inmediato, en los beneficios inmediatos y que te olvides de los beneficios a largo plazo. Es un mecanismo de supervivencia que por defecto el cerebro activa. Entonces lo que hay que hacer es prestar atención a esta señal. La procrastinación sería una señal, sería como la luz de la batería del coche que te dice que está baja y lo que has de hacer es prestarle atención y no pensar que el coche es vago, sino simplemente que te da una señal. En este caso, la procrastinación sería una señal de que hay algo de fondo a lo que debes prestar atención y así transformadas esta especie de bloqueo que hace el cerebro de una forma ciega en un bloqueo que será inteligente, cuando te interesa y en el momento que te interesa. ¿Cuáles son las causas de la procrastinación? Es interesante entenderlas porque así será más fácil buscar soluciones al problema. En realidad se considera que la procrastinación, el dejar las cosas para después o postergarlas, es simplemente el 10% del problema. Sería lo visible, la punta del iceberg. El resto del iceberg, el resto del problema está oculto y son varias causas que muchas veces se interrelacionan entre sí. ¿Pero cuáles son? Las principales causas son emocionales, tener sensación de ansiedad, de estrés o de aburrimiento, porque el informe que tenemos que hacer es una paliza y es muy aburrido y el cerebro lo que hace es protegernos, como hemos dicho antes, y nos dice, bueno, no lo hagas y mira las redes sociales o come algo o lo que sea. La ansiedad puede ser también porque la tarea la percibamos como muy compleja, a veces puede ser que ciertamente sea complicada o sea abrumadora, pero también puede ser por falta de seguridad y que pensemos que no somos capaces, con razón o sin razón, o puede ser también porque seamos muy perfeccionistas, lo queremos hacer perfecto y tenemos miedo a fallar en algo o miedo al fracaso. Todo esto se mezcla y da lugar a sensaciones desagradables y el cerebro lo que hace es protegernos, como he comentado antes. También son frecuentes las causas relacionadas con los hábitos. La mala organización del tiempo, del espacio, no tienes estructura, no sabes priorizar qué es lo más importante, qué es lo menos importante, o tienes tendencia a pensar que ya habrá tiempo después, que esto se deriva de esta mala organización. Y el yo del futuro, cuando le llega, pues no tiene más motivación y tiene una situación que es peor. También en la tendencia o el hábito de distraerse fácilmente con redes sociales o con otras actividades que son placenteras, buscar la gratificación instantánea y esto hace que la situación vaya de mal en peor. Y también el estar habituados a trabajar bajo presión. Si no estamos muy presionados y con escasez de tiempo, no rendimos lo suficiente y no tenemos la motivación necesaria. Esto es porque nos hemos entrenado o habituado a actuar de esta manera. Pueden ser causas relacionadas con la tarea, por ejemplo, que haya una falta de claridad de qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cuándo hay que acabar exactamente, y esto genera confusión y el cerebro tiende a procrastinar. También puede ser que la tarea sea realmente muy difícil o muy repetitiva y aburrida, o que sea una tarea que te dan y no estás realmente capacitado para hacerla, acabas de llegar a un trabajo, eres un principiante o eres un becario y te ponen una tarea que te sobrepasa totalmente y no te han dado pautas ni indicaciones. Esto se mezcla con lo anterior de la falta de claridad, que en este caso sería además una tarea difícil de realizar para el nivel en el que estás. La ausencia de conexión entre la tarea y tus objetivos personales. Esto genera una desafección, no tienes interés en hacerlo. Y también puede ser que haya una falta de consecuencias inmediatas si no haces la tarea. Igual a más largo plazo tiene alguna consecuencia negativa, pero a corto plazo tampoco pasa nada. Entonces, esto también hace que tampoco tengas muchas ganas de hacerla. Pueden ser también causas ambientales o causas físicas. Causas ambientales son las del trabajo, cómo está organizado, que estés en un ambiente o un contexto de trabajo en el que la organización sea caótica, que haya múltiples interrupciones, que haya muchas distracciones, que haya mucho ruido y que sea imposible trabajar de forma organizada en ese lugar. Esto puede ser.
También pueden ser causas físicas, como por ejemplo que tengas un cansancio o una enfermedad, que tengas fiebre, que tengas falta de energía por un motivo físico y esto te hará postergar, pero esto es normal, o que tengas un agotamiento mental por una falta de descanso o por una sobrecarga de trabajo y de estrés. Esto también afectará físicamente y el cuerpo tenderá a buscar el descanso y a no hacer lo que tengas que hacer. ¿Qué pasos prácticos podemos poner en marcha para evitar la procrastinación? Como ya conocemos las causas, será más fácil hacer un plan para solucionar el problema y realizar la tarea. En primer lugar, es identificar la emoción que hay detrás de la procrastinación. En el momento que detectamos esto, sabemos que lo más frecuente es que haya una emoción que puede ser de ansiedad, de incomodidad, puede ser un miedo al fracaso, perfeccionismo. Nos preguntamos, ¿por qué no quiero hacer la tarea? ¿Qué emoción hay detrás de este no querer hacer la tarea? Esto nos ayudará a analizarlo, lo hacemos por escrito y esto nos ayuda a distanciarnos. A veces simplemente con este paso ya disminuimos el poder que tiene sobre nosotros y nos sirve para ponernos en marcha. En segundo lugar, el enfoque en microacciones. Esto quiere decir no pensar en forma de tareas completas o grandes, sino en términos de pasos que hay que realizar. Cuanto más pequeños, mejor, porque si la tarea a la ves muy grande, esto te puede paralizar, que es lo que hemos comentado antes. Simplemente consiste en hacer una lista de pasos e ir haciéndolos poco a poco. Pasos que pueden ser muy pequeños, pueden ser microacciones que estamos comentando. Me da igual que sean las tareas de la casa o que sea hacer un informe o que sea lo que sea. Yo tenía un cargo de directivo durante un tiempo, el bombardeo era constante, las tareas eran múltiples, a veces eran complejas y la solución que encontré a esto es utilizar listas de verificación. Utilizaba un programa informático y podía dividir una tarea en 20 pasos y cada día iba comprobando, añadía tareas nuevas, iba comprobando la lista de verificación, iba marcando en las casillas lo que había completado. Eran listas de pasos muy pequeños y esto era muy eficaz y sigue siéndolo, por lo sigo utilizando. En tercer lugar, la regla de los 5 minutos. Puedes utilizar un temporizador, digo 5 minutos, pero pueden ser 3, 1 o pueden ser 10. La idea es vencer la resistencia inicial que solemos tener cuando hay que realizar una tarea. Entonces lo que haces es proponerte que 5 minutos vas a dedicar a hacer esta tarea. A veces este impulso es suficiente para que estés más tiempo, pero te comprometes solo a 5 minutos. Ya digo que pueden ser 3 o 1 o pueden ser 10. Se puede utilizar un temporizador, que puede ser uno como este que tengo yo aquí, o puede ser el del teléfono móvil, que yo también lo utilizo. La idea es esta, el impulsarse. En cuarto lugar, el mejorar el entorno para evitar distracciones. Esto es importante porque si estás en un entorno de trabajo con múltiples distracciones y que hay muchos motivos para no hacer la tarea, esto es un problema. Lo que puedes hacer es tener el escritorio o la zona en la que tienes que trabajar limpio o lo suficiente como para poder prestar atención y no tener elementos que desvíen de tu atención. El teléfono móvil, si hace falta, lo pones en otra habitación o lo pones desconectado. Si hace falta, bloqueas las redes sociales en el ordenador o en el móvil. La cuestión es que minimices las distracciones y que el entorno sea favorable para trabajar. Esto es también muy importante. En un quinto lugar, busca el progreso, no la perfección. Es decir, que aquí hay que redefinir el éxito. El éxito no es hacerlo perfecto, sino el progresar, el hacerlo suficientemente bien. Porque si lo haces un 80% bien y vas avanzando, estás consiguiendo algo. Pero si buscas un 100% bien, pero nunca acabas de hacer el trabajo, no estamos haciendo nada. Lo que has de hacer es ir progresando poco a poco, meterse eso en la cabeza y recompensarte con cada avance que haces. En sexto lugar, las recompensas estratégicas. Esto consiste en darte premios cuando has ido haciendo pasos hacia la tarea final, pero no esperar a que esté todo completado, sino en los pasos que hemos dicho antes, las microacciones que teníamos que realizar y en las que hemos organizado el trabajo. ¿Esto por qué? Porque así lo que hacemos es neutralizar el impulso de la gratificación instantánea, por ejemplo, de las redes sociales o de ver la televisión y ver alguna serie y cuestiones de este tipo. De esta forma te vas reforzando y te vas premiando por ir haciendo el trabajo. Puede ser el que hayas escrito 300 palabras de un trabajo que tienes que hacer y en ese momento te das el permiso o el premio de tomarte un café si es que te apetece.
O puede ser que tengas que estudiar y hayas estudiado 25 minutos, como hacen en la técnica esta de Pomodoro, y te das un premio de un descanso de 5 minutos para después continuar. Son cuestiones de este tipo. La idea es neutralizar el impulso de la gratificación instantánea que es improductiva. En séptimo lugar, el ajustar las expectativas. Esto se debe a que a veces puede ser que la procrastinación sea porque tienes una sobrecarga y entonces hay que replantearse las tareas o las expectativas que tienes o los objetivos que te has planteado. La idea es preguntarse, ¿esto es realmente importante o no lo es? Si no es importante, quizá lo mejor sea eliminarlo completamente. O quizá no sea importante, pero sí que sea algo necesario que hay que hacer, pero que lo puedes delegar. Entonces es un planteamiento de este tipo para ser más racional a la hora de plantearse las tareas. También el valorar si el objetivo que te has propuesto es muy exagerado y tendrías que bajar un poquito las expectativas para que sea algo menos abrumador o algo que te desborde menos. En octavo lugar, el construir hábitos pequeños y consistentes. Esto es muy importante porque vas haciendo las cosas de forma automática y esto te ayuda a hacer tareas. Es decir, puedes plantearte cada día, cuando empiece el día, voy a hacer esta tarea o esta otra tarea, voy a hacer 10 minutos de meditación o voy a hacer 15 flexiones o 15 sentadillas. Esto en el caso de que quieras hacer ejercicio físico. O cada día, después del desayuno, dedicaré 15 minutos a tal tarea que tengo que hacer o a escribir un email, lo que sea. La idea es que lo haces cada día de una forma sistemática y al final se construye un hábito y lo haces sin pensar. Es como limpiarse los dientes después de las comidas o ducharse por la mañana cuando te levantes o antes de irte a dormir, según como te lo plantees. Es cuestión de hacerlo de forma automática. Son pequeños hábitos que luego son muy útiles en la práctica. En noveno lugar, anticípate a tus excusas. El cerebro es experto en buscar razones para no hacer lo que se tiene que hacer y busca excusas. Plantéate cuáles son las excusas más frecuentes que tú utilizas y antes de hacer nada, pon por escrito excusas para no hacer esto y las apuntas y las vas respondiendo. Esto te ayudará a que sea más fácil después hacer la tarea. En décimo lugar, hay que evaluar nuestro progreso y ser amables con nosotros mismos. Esto significa que si hemos conseguido hacer lo que teníamos que hacer, qué hemos logrado, qué podríamos mejorar, el premiarnos y el celebrar lo que hemos conseguido. En segundo lugar, si no lo hemos conseguido, si hemos procrastinado, plantearnos qué podemos aprender de esto, qué podríamos hacer diferentes, pero sobre todo el evitar la culpabilización y el automachacarnos. Lo que hay que hacer es tratarnos como si fuéramos un amigo o una amiga, con comprensión y con ánimo, porque así será mucho más fácil. Lo otro, lo único que hará es empeorar la situación. Recuerda que cada momento de procrastinación o de resistencia a realizar la tarea es también una oportunidad de autoconocimiento y también es una señal que nos indica el camino a seguir para un mayor crecimiento personal, que cada paso pequeño que vayamos dando nos hará ser cada vez más productivos y también a tener una mayor paz interior. Recuerda compartir este vídeo con personas a las que les pueda interesar y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de psicología que seguro que te gustan. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.